Ya. ¿Me escucha usted? Sí, escucho. Bien. ¿Usted cuál es su nombre, señorita? Me llamo María Elvira Gauna. Bien. Ha sido propuesta como testigo por una defensa, así que le van a comenzar a hacer preguntas la defensora. Adelante, doctora. Buenos días, Elvira, le habla Sonia Ivanov, abogada defensora. ¿Cómo está? Disculpen la demora, sé que tiene mucho trabajo. Quería preguntarle qué recuerda del día 10 de enero, de este caso, justamente que está convocada a juicio. No habla. No se puede hablar. Bueno, recuerdo que ese día fuimos, o sea, yo soy médica, trabajo en el sistema público de salud y además coordinaba en ese momento la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Esquel y recibimos llamados temprano en la mañana pidiendo ayuda desde el territorio de Pulov-Cusamen. Bueno, de esa manera, y de todas maneras igual había como, o sea, desde el rol de organismo de derechos humanos veníamos recibiendo como alarma, como, o sea, como expresiones de alarma de parte de la comunidad en relación a como que había un nuevo destacamento de gendarmería en Maitén y que se había pedido relevamiento de camas, que la gendarmería había pedido relevamiento de número de camas del hospital de Maitén porque preveían una situación de violencia y la posibilidad de heridos. Eso nos habíamos enterado días previos y ese día 10 específicamente recibí llamados muy temprano en la mañana del ingreso de fuerzas de seguridad al territorio de Pulov, de Cusamen, y estaba trabajando. Así que en ese primer momento pregunté si se había dado aviso a la defensa pública, y me dijeron que sí. Bueno, seguí trabajando hasta que pude terminar y salir hacia el territorio junto a otra compañera de APDH, también médica, pasado el mediodía. Eh, Recuerdo que vimos mucho tráfico de vehículos de fuerzas de seguridad en la ruta hasta que llegamos a un retén que estaba puesto por gendarmería frente a la entrada de la estancia del Eleque. Y bueno, ahí preguntamos qué pasaba y no nos respondieron qué pasaba, simplemente que teníamos que desviarnos por el camino viejo de Cholila para poder pasar. Y cuando íbamos por desviarnos, vimos mucha gente, otras personas que estaban ahí a la orilla de la ruta. Entonces nos detuvimos ahí y estaban en las mismas condiciones, o sea, intentando pasar hacia el territorio por esos pedidos de auxilio, porque estaban cortados, la ruta estaba cortada ahí y también estaba cortada por la zona norte, sería, desde la comarca hacia abajo. Así que estuvimos ahí hasta o sea, si era la siesta, un par de horas, hasta que levantaron ese retén y pudimos llegar a, a Pulov Kusamen. No había ahí ya fuerzas de seguridad. Nos cruzamos en el camino de vuelta reconocí a uno de los defensores públicos y bueno, ingresamos al lugar y la verdad que era un escenario muy angustiante, ¿no? Eso que pudimos observar. Había mujeres, niños, algunos jóvenes golpeados. Eh, Recuerdo que había una, una mujer sentada en el piso que decía que no se podía levantar porque estaba muy dolorida. Había dos niños, un niño pequeño, una niña un poquito más grande. Había otras mujeres también golpeadas. Entonces, bueno, nosotros brindamos asistencia médica a las personas que estaban lastimadas. El niño pequeño tenía un golpe en la cabeza, un niño de unos 5 o 6 años, un golpe contuso en la cabeza. La nena, que debe haber tenido 10, 11 años,
vomitaba y decía que le habían esparcido o sea, el contenido de un matafuego sobre la cara. Una de las mujeres tenía hematomas recientes en los brazos, tenía marcas como de, no sé, algo que le sujetaba las muñecas, precintos, esposas, algo así, las marcas de la sujeción de las muñecas, y heridas como de escoriaciones sobre su torso, sobre su cuerpo. La otra chica tenía golpes en la cabeza, golpes en la cara, y también lesiones como de escoriaciones sobre su espalda. Y bueno, asistimos a esas heridas con los elementos de primeros auxilios que llevamos, porque nosotras teníamos experiencia de situaciones previas similares, ¿no? De situaciones de represión de fuerzas de seguridad sobre esa comunidad en la que habíamos tenido que asistir heridas. Entonces habíamos salido con elementos de primeros auxilios. Mientras estábamos brindando esos primeros auxilios, en una casilla ahí, sentimos como gritos, como llantos, y ahí salí y observé a una chica muy jovencita que se desmayó en ese momento. La evaluamos ahí, nos pareció a nosotras que era como una expresión, ¿no? de un shock emocional, bueno, para decirlo con palabras simples, y me disculpan, estoy en mi casa y tengo un perro ladrando. Voy a sacarlo, discúlpenme un segundo. Bien. Bueno, continúo. Les decía que habíamos intentado asistir a la chica, muy jovencita, una adolescente, y evaluar eso, ¿no? De que estaba como en un estado de shock emocional, pero no tuvimos que intervenir, y observamos algo de lo que yo aprendí, que es cómo ellos mismos, ellas mismas, la abrazaron y la empezaron a cantar, y cuando ella pudo empezar a llorar se recuperó. O sea, evidentemente era un estado de shock emocional, y yo observé cómo sus propios compañeros y compañeras la recuperaban de esa situación. Y en ese momento también recuerdo que a mí me impactó mucho la presencia del niño chiquito, que lloraba y gritaba alrededor de esa escena, ¿no? Hasta que alguien lo sacó de ahí, para que no lo presenciara. Recuerdo eso ese día. Había otros jóvenes que expresaban que estaban muy cansados y doloridos, pero que no estaban heridos. Y bueno, es eso. Más que todo, estuvimos ahí 2, 3 horas, hasta que, bueno, estaba todo más o menos compuesto, estaban acompañados, y nos volvimos hacia Esquel. En realidad fue ese día y los días que siguieron, fueron días que para nosotras como integrantes de los organismos de derechos humanos fueron días muy difíciles y de presenciar mucha violencia. Cuando llegamos y estábamos llegando a Esquel y volvimos a tener señal, por ejemplo, ya llegaban nuevos pedidos de auxilio de personas que habían sido detenidas o heridas en las proximidades de Maitén. Después fuimos sabiendo lo que había sucedido. Eran las personas cuando nosotras estábamos ahí, en Pulov, un grupo de personas se había ofrecido a ir a
a recuperar los animales que se habían ido en estampida ante lo que había pasado, y bueno, fueron esas personas las que luego supimos que habían sido detenidas incluso ilegalmente en Maitén, y habían sido lastimadas. Y eso fue el día 10. El día 11, de nuevo, pedidos de auxilio, de nueva represión, de llamado por heridos graves, que finalmente luego íbamos, porque era muy, muy difícil obtener información, hasta que empezábamos a llamar y a preguntar dónde estaban los heridos y a saber que habían sido trasladados en autos particulares a hospitales de la comarca. Así fueron 3 días de violencia, y eso tenía antecedentes, ¿no? Porque nosotros como organismo de derechos humanos habíamos acompañado, digamos, el proceso previo de la mesa de diálogo que había propuesto la Justicia Federal, en donde la comunidad de Pulov y otras comunidades habían entablado diálogo con el gobierno alrededor del conflicto por el paso del tren, de la trochita. O sea, nosotros observamos cómo la predisposición de esa comunidad de acordar. Recuerdo el pedido expreso de que se les avisara cuándo el tren iba a pasar, y que en respeto de los pactos de derechos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, o sea, si se les avisaba, el tren pasaba. Yo presencié personalmente esa mesa de diálogo donde la comunidad se comprometía a eso. En la mesa tuvo como una especie de cuarto intermedio, y había una fecha para volver a firmar los acuerdos, y el gobierno se levantó unilateralmente de ese intento de acuerdo. Entonces, ahí se interrumpió, y también recuerdo el hostigamiento del gobierno provincial hacia el juez que había propuesto esa instancia de diálogo. Es decir, que era como un hostigamiento y una sensación de tensión creciente que sucedió a lo largo de los meses, desde finales de 2016 hasta ese enero del 2017, que fue verdaderamente tremendo, ¿no? Yo me imagino para la comunidad, y sufrieron en sus propios cuerpos, las de sus niños y su gente, esa violencia. Yo como médica nunca me habían enseñado a mí a asistir a personas en situación de extrema violencia, de esa violencia, ¿no? En la Facultad de Medicina no nos enseñan a nosotros a asistir personas en esas condiciones, y tristemente lo aprendimos, lo he aprendido, observando la violencia de las instituciones del Estado sobre las comunidades originarias. Eso es lo que tengo para decir en principio. Bien, doctora Gauna, le hago una consulta. Ustedes cuando llegaron ahí al lugar, a la Pulov, seguramente que a la guardia, a la primera casa que hay en la Pulov, ¿le comentaron si hubo detenidos? Si había gendarmería, si había llevado personas detenidas, que esto tomó conocimiento. Creo recordar que sí, que había personas detenidas, y hubo personas detenidas, o sea, a lo largo de todos esos días, sí. Sí, lo recuerdo. Lo que me pasa a mí es que fueron 3 días, y recuerdo vívidamente lo de Maitén. Y después recuerdo la liberación de algunos jóvenes que habían sido detenidos, sí. Se recuerda, en ese momento dice que además de médica, salud pública, estaba en un organismo, a cargo de organismo de derechos humanos. ¿Recuerda si gente de su organización se dirigieron al lugar de detención ese día 10 de enero para ver el estado de salud, si usted concurrió a
al lugar de detención para ver a los detenidos del 10 de enero? Yo no concurrí a ver los detenidos, sí ingresaron 2 compañeras al penal a ver detenidos. Sí. ¿Se recuerda quiénes eran los detenidos que estaban en No el... ingresó. ¿Eh? No, No ingresó. la que ingresaron fueron sus dos. Ah, bien. ¿Tienes en todo caso, si recuerdas quiénes Sí, eran sus ¿quiénes dos? son las personas que ingresaron al penal? Si lo recuerdan. Fue mi compañera médica, la doctora Lía Pérez Rienzi, y de ella lo recuerdo claramente, y no estoy segura de la segunda persona, pero sí recuerdo a mi compañera médica. ¿Y ella le comentó el estado de salud de estas personas? No lo recuerdo con precisión. Sé que hizo certificados, sé que hizo certificación de lesiones, pero no recuerdo, no quisiera ser imprecisa en relación a qué tipo de lesiones. Está bien, muchas gracias, doctora. Muy amable. Doctora, ¿alguna pregunta? Doctora Tapetani, doctor Suárez, ¿alguna pregunta para los testigos? Sí, yo una sola. Buenos días. Buen Lo que día. quería saber es, cuando usted dice que había una niña de 10 años que vomitaba y que le habían dicho que le habían esparcido matafuego, más allá de lo que dijo la niña, la pregunta es, usted como médica, ¿qué pudo constatar en relación a esto, en síntomas de haber vivido esa situación? Y además, si hubo otros integrantes que relataron o usted vio esos mismos síntomas. Yo lo que pude objetivar es que la niña vomitaba, que puede ser, digamos, producto del esparcimiento de la sustancia, o sea, de alguna sustancia, yo no puedo aseverar. O sea, yo tomo, o sea, lo que observé objetivamente es una niña vomitando y su relato, ¿sí? Eso. No observé a otra ¿Hubo persona. algún...? Bien, esa es la pregunta. Gracias. Sí, una pregunta más. Doctor. Buen día, gracias, señor presidente, gracias. Buen día, María. Buen día. ¿Usted pudo dialogar en algún momento con algún preventor, con algún gendarme, en todo este tiempo que menciona? Hablar, preguntar algo, o alguien le preguntó, le habló con usted. No, nosotros llegamos al retén que no permitía el paso de las personas. El retén estaba a la altura de la entrada de la estancia de Leleque. Yo ahí pregunté qué era lo que estaba pasando, no obtuve ninguna respuesta de lo que estaba pasando, simplemente la indicación de que tenía que desviar mi camino. Ese fue el Sí, último... a eso me refería. Eso. Gracias. Permanecimos... O sea, no le dijeron por qué estaban haciendo ahí, no le dijeron. No obtuve respuesta en relación a preguntar qué era lo que estaba pasando, por qué estaba la ruta cortada. Simplemente me dijeron que me desviara por el camino viejo de Cholila, que ese era el paso que me permitían hacer. De hecho, no seguimos por ahí, permanecimos en el lugar esperando que se levantara el retén. Y una última, María Elvira. ¿Algún colega suyo de la Fuerza de Seguridad había ahí, pudo dialogar con algún colega suyo en algún momento, médico, médica o paramédico? No tengo conocimiento de que haya habido ningún médico, ni médica, ni paramédico en ese lugar. Gracias, María Elvira. Gracias. ¿La Fiscalía va a preguntar? No, señor presidente, gracias. Muchas gracias, doctora, por su testimonio.